Hola, bienvenidos al podcast Encontrando Jesús, capítulo 90. ¡Yay! 90 capítulos. Increíble, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? No lo sé. ¿Cómo estamos sobreviviendo? No lo sé. Es cuestión de... Solo Dios hace esto. 90 capítulos, 90 días de este podcast. El día de hoy vamos a leer 2 de Samuel 10, 11 y 12. Así que vamos a comenzar. Capítulo 10. Antes, gracias por estar aquí durante estos 90 capítulos. Creo que es hermoso, es maravilloso lo que Dios está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Así que nada, vamos a seguir adelante, vamos a seguir procurando y buscando a Jesús a través de su palabra. Así que te invito a que abras tu Biblia o si no tienes para abrirla, si estás escuchándolo mientras corres, caminas, haces ejercicio, qué sé yo. Hey, vamos, no importa. Que esto nos sirva para que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas y que se haga su perfecta voluntad y no la nuestra, y que el Espíritu Santo y la Biblia se interpreten y hablen a nuestro corazón. Más que lo que yo te diga, más que lo que yo pueda comentarte de lo que a mí me habla el Espíritu Santo a través de estos pasajes, más que eso, que el Espíritu Santo sea mismo quien hable algo a ti, que sea algo práctico, algo funcional, algo que te sirva y algo que solamente venga dirigido de Él y no de nuestros propios conceptos e ideas. Así que vamos a comenzar. Capítulo 10. Derrota de los amonitas y sirios. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y el rey y reinó en su lugar suyo Anún, su hijo, y dijo David: Yo haré misericordia con Anún, hijo de Naz, como su padre lo hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, los rapó la mitad de la barba, los cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Y cuando se les hizo saber esto, David envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo a los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Macá, 1,000 hombres, y de Istov, 12,000. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba y de Rehob y de Istov y de Macá estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y así acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab a luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir, y enviando a Hadad-ezer, hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Alem, llevando por jefe a Sobac, general del ejército. Hadad-ezer, cuando fue dado aviso a David, reunió todo Israel, y pasando el Jordán vino a Alem, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también Sobac, general del ejército, quien murió allí.
Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron y ayudaron más a los hijos de Amón. Capítulo 11. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer en la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, en la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana, y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Viendo la mañana, escribió David a Joab una carta, el cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió Tebas? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: y prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Capítulo 12. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en la ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y él tenía como una hija. Y vino uno del camino
de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus ovejas para guisar para él caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel, de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió, y el niño temían de los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablarle entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que David dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él le respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose ella, durmió con ella, y ella le dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, y así llamó su nombre Jededías a causa de Jehová. David captura Rabá. Joab, peleando contra Rabá de los hijos de Amón, tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, el cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad, y sacó además a la gente que estaba en ella, y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy. 3 capítulos muy fuertes, capítulos realmente interesantes. Y la verdad, no quiero hablar de lo de David y Betsabé porque quiero hacerte una recomendación, pero quiero mencionar algo acerca del capítulo 10. Y es acerca de el consejo. ¿Sabes? Porque resulta que había muerto
que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar Anún. Y este muchacho, este joven, este señor, hombre, no sé qué edad, no nos dice qué edad tenía, pero dice que comenzó a reinar. Sin embargo, David envió consejeros, envió personas para consolarle, para decirle que todo iba a estar bien, para hablar del pacto, todo eso, hacer memoria de su padre. Sin embargo, los consejos que escuchó este joven o esta persona em, no fueron buenos. Porque David tenía un buen corazón, sin embargo estas personas le dijeron, ¿acaso este hombre no trae a estos para hacernos guerra, para tal vez reconocer cómo está la ciudad y matarnos, destruirnos? Y escuchó este hombre el consejo de ellos y hizo algo malo, rapó a estos hombres la barba, que realmente representaba algo importante la barba en esos tiempos, representaba honor, representaba jerarquía y todo eso, ¿no? Y los desnudó, o sea, los avergonzó. Entonces, lo que Anún hizo fue algo realmente inmoral, fue que avergonzó a estas personas, los quiso humillar, quiso mandar un mensaje, y el mensaje que le mandó a David fue, no te creo, no me interesa, me vale quién seas. Y la verdad, o sea, si tú eres rey en esa época y eres sabio y ves lo que ha logrado David por mano de Dios, no haces ese tipo de cosas. No haces ese tipo de acciones tan estúpidas. Y esto fue lo que hizo. Y quiero decirte esto, el consejo del cual tomamos determina mucho hacia cómo vamos a vivir y lo que va a suceder. Este joven o esta persona tomó un mal consejo de malas personas y por eso hizo esta mala acción que conllevó a la perdición de su pueblo y de él. ¿Qué hubiese pasado si hubiera estado rodeado de gente correcta y hubiese escuchado las voces correctas y hubiese hecho lo correcto? Tal vez esto no hubiese pasado. Sin embargo, por escuchar las voces incorrectas, por rodearse de personas incorrectas, hizo tal cosa mala. Así que, moraleja, rodéate de personas correctas. Rodéate de personas que te guíen a la verdad, que te guíen a Cristo, que te ayuden, que sepan qué es lo correcto y que no te lleven por el camino incorrecto. Después tenemos la historia de David y Betsabé. Te digo, no quiero indagar mucho. ¿Por qué? Porque quiero hacerte una recomendación. En el podcast Sigamos Ardiendo, antes se llamaba, ¿cómo se llamaba? En mi mente. Y tenemos una serie por allí. Tenemos una serie por allí que se llama Fantasmas. Que de hecho tú puedes irte. Yo creo que te puedo dejar aquí el perfil de este podcast. De este primer podcast. Si tú puedes irte a los últimos, casi los últimos capítulos, hablamos de un tema llamado fantasmas. Y tenemos el fantasmas, el episodio prólogo, el capítulo fantasmas es el capítulo 2 o el capítulo 1. Bueno, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Y el último capítulo, 4. Son 5 episodios. Es un prólogo y 4 episodios más. En total 5. En donde, ¿qué es lo que pasa? Que hablamos un poquito más a profundidad de esta historia de Betsabé y de David. Que es una historia muy profunda. La verdad, yo quiero dejar este episodio hasta aquí porque realmente quiero que te vayas para allá. Realmente quiero que te tomes un tiempo, que vayas y escuches estos 4 episodios que creo que te van a bendecir mucho, donde profundizamos en la historia esta de David y Betsabé y cómo hay fantasmas. Y no me refiero a fantasmas a espíritus que andan ahí, sino a cosas que realmente nos han paralizado y que nos han impedido hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos, e incluso esos fantasmas que nos han atormentado constantemente por errores del pasado, por errores que tuvimos y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa serie Fantasmas fue pensada y fue un estudio un poquito a profundidad acerca de este capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Samuel, de Segunda de Samuel. Y ¿sabes qué? Lo único que quiero decirte al final es que tuvo consecuencias este error que tuvo David, pero
pero él se arrepintió. Y como se arrepintió, Dios quitó todo el pecado que había dicho, todo el castigo que iba a caer sobre él. El único que iba a padecer castigo iba a ser el niño, lamentablemente. Él no tenía culpa ni nada, pero él llevaba el castigo de su padre. Pero después de eso nace un Salomón. Y Salomón significa el que Dios ama, el pacífico, el que Dios ama. Gededías significa amado de Jehová. Y este era Salomón. Entonces, que sepas esto, cada vez que cometamos un error, siempre que nos arrepintamos ante Dios, Dios siempre trae un Salomón a nuestra vida. En otras palabras, siempre trae paz, siempre trae un mensaje que es: hey, yo te amo, yo te respaldo, yo estoy contigo, te equivocaste, ok, yo te voy a respaldar ahora, voy a levantarte, voy a hacer que de ese pozo donde caíste vuelvas a levantarte y vuelvas a caminar conmigo, porque el interés de Dios no es pecaste, te caíste, ni modo, ahí te quedas. No, Dios es un Dios de segundas oportunidades y cada vez que nos caemos, Él se levanta junto con nosotros, nos ayuda a levantarnos y que volvamos al camino correcto, a la senda correcta. Así que quiero hacerte esta recomendación. Ve al podcast que ahora se llama Sigamos Ardiendo y busca los episodios de El Fantasmas. Son muy buenos episodios. El episodio prólogo, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 4. Son 4 capítulos y la verdad son muy buenos. Así que te los recomiendo para que vayas, los escuches y que Dios hable algo especial a tu vida con este estudio del capítulo 11 y 12 del libro de Samuel. Así que nada, es todo por hoy. Gracias por estar con nosotros estos 90 episodios. Que Dios te bendiga mucho. Sigamos ardiendo por Jesús. Chao.